Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, en este video, vamos a ver la parte en donde vamos a aplicar un poco los criterios que hemos, vamos a ver, mejor dicho, cómo es que es posible encontrar máximos y mínimos de una función que va de R2 en R, pero ahora trabajados en compactos. Este tema, aunque ustedes no lo crean, ya lo vieron un poquito en cálculo uno. Les voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que en teoría vieron ustedes, que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer, pero extendidos para conjuntos compactos. ¿De acuerdo? Entonces, rapidísimo, les digo lo siguiente. En cálculo uno, cuando teníamos una función que iba de los números reales a los números reales, de tal manera que esta función estuviera definida sobre un conjunto, bueno, esta función estuviera definida sobre un intervalo cerrado, entonces, nosotros sabemos por cálculo uno que si esta función es continua, que si h es una función continua, entonces h es una función continua, entonces h debe de alcanzar un punto mínimo y un punto máximo dentro de un intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo en otras palabras es que deben de existir dos puntos, x1 y x2, en el intervalo a, b, que estos dos puntos satisfagan lo siguiente. Estos dos puntos satisfacen que cuando nosotros evaluamos cualquier punto dentro de ese intervalo, cualquier punto x dentro del intervalo a, b, lo que sucede es que la f de x siempre va a estar por encima de la f evaluada en x1 y siempre estará por debajo de la f evaluada en x2. ¿De acuerdo? Básicamente lo que estamos diciendo con esto es, voy a hacer una pequeña figurita para ilustrar esta situación. Entonces, digamos que sucede algo así. Entonces tenemos que la función dentro del intervalo es como de esta naturaleza. Ay, perdón. No, eso no lo quería dibujar. Digamos que es algo, así. ¿De acuerdo? Que esa es la gráfica de la función. Y entonces el objetivo o lo que se trata de hacer es, vale, dadas las condiciones de que nosotros solamente podemos elegir x sobre este intervalo. Entonces, este teoremita me garantizaba que existían un x1 y un x2 que satisfacían eso. En la figura que aquí acabo de dibujar, ese x1 y ese x2 son justamente estos valores. Voy a ponerlos un poco más pequeño. Este valor de aquí sería el valor más pequeño donde se alcanza la función, o sea, la altura más pequeña. Este sería el valor de x1, mientras que en b, que es el x2, si se dan cuenta ustedes, esta parte es lo más alto que puede alcanzar la función. Entonces significa que todo aquel punto intermedio o cualquier punto que nosotros elijamos, siempre va a estar por encima de esta altura y por debajo de esta altura. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que estamos diciendo con esto que acabamos de encontrar. Y si no lo recuerdan, aquí les voy a dar, digamos, la estrategia que se sigue para poder encontrar esos puntos. La estrategia que se hacía es lo siguiente. Sobre todo porque nosotros vamos a seguir esto para compactos en general, ya lo verán en los siguientes ejemplos. La estrategia que se seguía era la siguiente. Lo primero es, ok, ya sabemos que únicamente se pueden tomar puntos en el intervalo, entonces el primer paso que se hacía para encontrar estos valores máximos y mínimos era calcular los puntos críticos. ¿De acuerdo? Que es un concepto que nosotros ya tenemos para este tipo de funciones, es decir, aquellos valores donde la función es igual a cero. Si nosotros lo hacemos y digamos nos fijamos en esta gráfica que aquí dibujé, los puntos críticos serían este de acá, lo voy a poner en verde, este valor que correspondería en eje de las X a este, y este valor de aquí, esos dos verdes, serían para el paso 1, los valores de los puntos críticos. ¿De acuerdo? El hecho de que nosotros encontremos los puntos críticos no nos garantiza que ahí y acá se encuentre el valor más grande de la función. Si se dan cuenta, pues no es cierto. O sea, este punto, si bien es un máximo local, o sea, cerca de él sí es lo más grande que se puede obtener, pero no es lo más grande de la función. Entonces, por eso es que eso nada más es un paso intermedio. El primero, repito, calcular los puntos críticos. El segundo paso después de esto es evaluar los valores, bueno, los puntos críticos de la función, en este caso la función h, en estos puntos críticos
en estos puntos críticos y además en los extremos de la función y en cuando x vale a y cuando x vale b. Es decir, primer paso es encuentras estos dos valores. Ya una vez que los encuentras, entonces te vas a tomar las x igual a, te vas a tomar la x igual a b y vas a evaluar en cada uno de estos. Vas a fijarte qué tan alto alcanza en f de a, vas a fijarte qué tan alto alcanza en los puntos críticos y vas a fijarte en qué tan alto alcanza la función en el extremo b. Y ya el tercer y último paso, pues bueno, ya vas a tener varios valores, entonces el último paso es comparar y ya poder decidir quién es el valor máximo y mínimo de la función dentro de ese intervalo. Obviamente el valor más alto será el máximo de la función, el más alto es el máximo de h en el intervalo y por supuesto análogamente para el mismo. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el mínimo. Estos son los pasos, repito, que se siguen en cálculo 1 para encontrar el valor más alto y el valor más pequeño dentro de una función h dado un intervalo cerrado a, b. ¿Vale? Vamos a extender este tipo de conceptos, pero ahora trabajándolos para funciones que van de Rn, bueno, en este caso de R2 a R. ¿Sale? Aunque se puede trabajar de Rn en general, esta técnica trabaja tal cual, nada más que a veces las cuentitas sí pueden ser un poquito más complicadas. Nosotros trabajaremos con ejemplos de momento solamente en R2 para que primero asentar las ideas y ya quizás en un futuro ustedes puedan intentar ya funciones con más variables. Pero bueno, a ver. Aplicando este concepto, aplicando esto a funciones que van de un conjunto abierto contenido en Rn a los reales, y digamos que yo voy a poner aquí abajo un dibujo, en donde este dibujo sea un conjunto que es compacto, y que ese conjunto compacto, ¿de acuerdo? Está contenido en D. De momento este conjunto compacto, pues bueno, lo voy a tomar, pues relleno. ¿Sale? Toda esta parte es un conjunto en R2, ¿de acuerdo? Que estamos diciendo que es compacto. Lo que vimos en el bloque 3, que recuerden que un compacto es un conjunto que es cerrado y acotado al mismo tiempo. Entonces, esto que aquí dibujé es un compacto. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar los valores máximos y mínimos que la función puede alcanzar aquí, recuerden que había un teoremita que nos garantizaba esto. Había un teoremita que nos garantizaba que si, perdón, de hecho lo vimos, me parece que en este bloque, nos garantizaba que si f, no en el anterior, perdónenme, que si f es una función que está definida sobre un conjunto compacto que va de Rn a los reales, y K un compacto, por supuesto, y la función f continua, lo mismo que en el anterior. Entonces, podemos garantizar que existen dos puntos x1 y x2 en K, y estos satisfacen lo mismo que hace un momento lo hacíamos para el intervalo. Que cuando nosotros tomamos cualquier punto que pertenezca a este conjunto y evaluamos la función en ese punto, sucederá que cuando nosotros hagamos esa evaluación, que ya es un número real, estará por debajo de la función evaluada en el x1, bueno, creo que le puse x2, y estará por encima de la función evaluada en x1. Estos dos puntos están en este conjunto. Pueden estar aquí, pueden estar los dos en medio, puede pasar que uno esté aquí y otro esté acá, puede pasar, repito, que los dos estén acá, puede suceder las tres, cualquiera de las tres. Entonces, la técnica para poder encontrar estos valores en donde sucede que esto pasa, es decir, el máximo y el mínimo, una vez que ya nosotros garantizamos que sí existen, la técnica para encontrarlos es la siguiente. Y vamos a seguir básicamente lo mismo de hace un momento. El primer paso, si ustedes recordarán, y aquí también lo vamos a hacer, es encontrar los puntos críticos de la función f. Y observar si alguno de estos, o ambos, o ninguno, si alguno de estos, en caso también de que existan, porque puede pasar que no haya puntos críticos, algunos de estos está en el conjunto que es compacto. La segunda parte, voy a regresarme un poco a lo que les platicaba en el inicio del video. La segunda parte decía, ok, una vez que encontraba los puntos críticos, vas a evaluar. Eso lo mismo lo vamos a hacer. Pero además, vas a evaluar en los extremos. Entonces, tomen en cuenta que cuando, lo voy a poner aquí en un dibujito,
Cuando nosotros tomamos el intervalo A, B, o cuando se toma el intervalo A, B, y dices, tómate los extremos, o fíjate quién es estos dos extremos, vas a evaluarlos aquí. Resulta que si nosotros adaptamos esta situación, y hay que recordar en el bloque 2, vimos que esta parte, que este conjunto, que es un intervalo cerrado, es un compacto. Y entonces es un compacto, y estos dos puntos que están aquí, realmente son los, bueno, que serían los extremos del intervalo. Para nosotros, en el bloque 2, representaba la frontera. Entonces significa que, ok, vas a fijarte en los puntos críticos, y la segunda parte es, vas a tener que parametrizar la frontera. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿eh? No se preocupen, no es nada complicado. La frontera, que en este caso, pues bueno, ustedes sabrán, es toda la orilla de mi conjunto K. Y se hallan los valores máximos y mínimos de ahí. Los valores máximos y mínimos de ahí. Denme un segundo, permítanme. Disculpen, ahora sí. Y una vez que se hace este segundo paso, que aparentemente es complicado, pero ya verán que no. El tercer paso es comparar. Evaluar en los puntos críticos, por supuesto, también. ¿Sale? Lo voy a escribir porque se me pasó. Evaluar en los puntos críticos la función y comparar. Y ya una vez que compares, te fijas quién es el valor más alto, te fijas en quién es el valor más pequeño, y ahí vas a encontrar tu máximo y mínimo para tu conjunto compacto. ¿Vale? Entonces, pero bueno, esto solamente es pura teoría. Vamos con los ejemplos para intentar asentar las ideas, perdón, y que esto quede un poquito más claro. Entonces, vamos a hacer, bueno, yo creo que al menos dos ejemplos. Vamos con nuestro ejemplo número 1. El ejemplo número 1 es el siguiente. Vamos a tomar, bueno, vamos a determinar el valor máximo y mínimo que toma la función, y la función es f de x, y igual a x al cuadrado menos 2x por y más 2y en el conjunto compacto, que va a ser el intervalo, bueno, 0,1, 0,3 en producto cruz con el 0,2. Es un rectangulito. Entonces, vamos a seguir los pasos que hace un momento mencionábamos, pero para ayudarnos un poco y entender qué es la figura que nos tenemos que hacer, pues bueno, voy a dibujar acá un pequeño rectangulito. ¿Sale? Entonces voy a poner ahí, yo creo que ahí cabe. Entonces voy a poner acá el 1, voy a poner acá el 2, acá el 3. La escala aquí voy a ponerle el 1 y acá le voy a poner el 2. Entonces significa que el conjunto que nos está interesando es aquel que va desde aquí hasta acá, o sea, el intervalo 0,3 cruz con el intervalo 0,2, que es básicamente toda esta parte de aquí adentro. Esto es nuestro conjunto compacto. ¿De acuerdo? Es el K que mencionaba más hace un momento, que nosotros, bueno, que yo lo puse en la lista de ejercicios como D, pero es básicamente lo mismo, nada más cambia la letra. Este es nuestro conjunto que es compacto. Entonces, decíamos hace un momento, para poder hallar la solución de este ejercicio, bueno, para poder hallar a quiénes son esos valores máximos y mínimos de esa función, dado que vamos a elegir X y Y únicamente dentro de este rectangulito, para la solución, el primer paso es encontrar las parciales, encontrar los puntos críticos. Y entonces, con nuestros puntos críticos, pues nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, ok, primero tenemos que calcular la derivada parcial de la función f con respecto de la x en cualquier punto. Derivando esto con respecto de x, nos va a quedar 2x menos 2y más 2. ¿De acuerdo? Y obviamente tenemos que hallar para qué valores,
2x menos 2y más 2 nos queda igual a 0. Obviamente, x y y que cumplen esta condición son muchos, pero no solamente hay que quedarnos con esto, hay que calcular la segunda parcial. Entonces, la parcial de f con respecto de la y, o sea, derivar esta expresión en donde ahora la y es la variable, nos va a quedar menos 2, menos 2x más 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos nuestras derivadas parciales y ahora necesitamos que esto también se cumpla. Queremos que esta segunda ecuación que aquí nos quedó, pues bueno, se satisfaga. La segunda es mucho más sencilla e incluso, pero tomen en cuenta que yo necesito, bueno, necesitamos que ambas se cumplan. Entonces, esta parte, esta segunda ecuación, esta de aquí, la de la parcial, pues me dice, por ejemplo, que menos 2x tiene que ser igual a menos 2 y ya por lo tanto me dice que la x debe de valer 1. Eso significa que el punto crítico que yo estoy buscando, su primera coordenada tiene que ser 1. Para la segunda parte y hallar la segunda coordenada, pues además como esto también necesito que se cumpla, entonces simplemente sustituimos para hallar, porque quiero que se cumpla ambas. Entonces sustituyendo x igual a 1 en la expresión donde la parcial con respecto de x nos queda 0, entonces esto nos va a llevar a que menos 2, perdón, no es menos 2, a que 2 veces, bueno, 2 por 1, menos 2 por y, más 2, nos queda igual a 0. Es decir, tendríamos que solucionar en el caso en donde 2 menos 2y más 2 sea igual a 0, y entonces nos quedaría menos 2y más 6 es igual a 0, y pues bueno, creo que esto no es, espero que no haya problemas en que ya podamos concluir que la y, pues bueno, tiene que ser exactamente, menos 3. ¿De acuerdo? A ver, déjenme, espérenme un momento. Si derivamos bien, aquí nos queda 2x menos 2y. Ay, perdón, aquí me equivoqué. En esta parte, cuando derivamos con respecto de x, esta parte, esto desaparece. Entonces aquí me equivoqué. Esta parte no va. Aquí no va. Esto de aquí simplemente va para acá. Esto de aquí entonces no va. ¿Sale? Esto tampoco va. Esto tampoco va. Aquí nos quedaría 2 menos 2y. Y entonces significa que la y es igual a 1. ¿Sale? Ahí ya, ahí me salté un pasito por ahí, pero no creo que sea un pasito que haya problemas. Esto nos dice, y lo voy a poner aquí a la izquierda, por tanto, significa que el punto con coordenadas 1,1 es un punto crítico, es el único punto crítico, de hecho. ¿Sale? Entonces ahí ya tenemos cubierto nuestro primer paso. El 1,1 es un punto crítico. Es el único punto crítico. Lo voy a poner así también entre paréntesis. Es el único. ¿De acuerdo? Obviamente ese punto vamos a ponerlo en la figurita para que quede ahí, porque lo vamos a ocupar un poco, bueno, un poco más adelante. Este es el punto crítico. Ok, ahí ya tenemos hecho nuestra primera parte, ya tenemos hecho los puntos críticos, y el segundo paso, voy a regresarme para que se vea, es parametrizar la frontera y hallar los valores máximos y mínimos de ellos evaluados en la función. Entonces, si ustedes observan la frontera de este conjunto, si estamos diciendo que toda esta parte es mi conjunto compacto, la frontera es básicamente pues toda la orillita. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que parametrizar esta parte, parametrizar esto de aquí, parametrizar esto de acá y parametrizar esto de acá. No se espanten, parametrizar significa, fíjate cómo son esos puntos y trata de dar una función en donde solamente esté involucrada una variable y que te quede únicamente estos puntitos. Entonces, la parte que está, bueno, cada una de estas partes las vamos a poner, bueno, las voy a poner en diferente color. Digamos que esta la voy a poner en color así verde claro, ¿sale? La parte de la orilla, no creo que no, roja no. Yo creo que morada la voy a poner así, ¿sale? Cada una de estas partes que corresponden a la frontera las voy a poner de diferente color porque hay que hacer cosas distintas para cada uno de ellos. Esta la voy a poner de este color. Y la última la vamos a poner de color, bueno, espero que es naranja. ¿Sale? Entonces vamos a tener que parametrizar cada una de esas partes y tratar de encontrar el máximo y el mínimo sobre esos de ahí y ya después comparamos. Entonces, a ver,
Primero, perdón. ¿Dónde está? Aquí. Para la parte que pusimos en verde, ¿vale? Observemos que todos los puntos que están aquí, todos los puntos que corresponden a esta parte, realmente cada uno de ellos, si ustedes se le ponen, los observan un poquito más fijamente, cada uno de estos puntos tiene las siguientes características. Su primera coordenada puede ser cualquier valor de X y la segunda coordenada siempre es 0. Si ustedes observan, en el momento que la segunda coordenada siempre está fija, pues ya nos queda nada más una sola variable. Y obviamente las X, si yo quiero abarcar nada más este pedazo, pues significa que las X se deben de mover desde 0 hasta 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte que está aquí es la que nosotros vamos a tomar como la función. ¿De acuerdo? Es como la parametrización. Y entonces, para esa parte, vamos a definir la función h1 que va a ir del intervalo 0,3 a R2 y de tal manera que, pues bueno, la H1 aplicada a cualquier valor de X, pues que sea simplemente X, 0. ¿De acuerdo? Ok, una vez que ya tenemos estos puntos caracterizados, vamos a ver cómo se comporta la función aquí. Entonces significa que la vamos a evaluar. Eso nos dice que, por tanto, la función evaluada en estos puntos, déjenme ver. Ok. La función, déjenme. Aquí voy a cambiarle un poco. No, creo que no va a ser necesario definir nada más. Bueno, sí lo vamos a hacer, pero un poco más adelante. Para f de x1, los puntos, mejor así, tienen la forma de x, 0. Y entonces, lo que vamos a ver es que vamos a definir la función h1 de x como la función original evaluada en estos puntos, en los puntos de la forma x, 0. Estamos parametrizando. Aquí estamos tomando en cuenta solamente estos puntos que tienen estas características. Vamos a evaluar la función en cada uno de esos puntos y a eso vamos a llamarlo como una función y vamos a ver sus máximos o mínimos. Entonces, evaluar aquí significa, pues bueno, sustituir los puntos x y 0 en la función original. La función original es esta, entonces al cambiar las x por x y las y por 0, hay que ver cómo queda esta parte. Si ustedes se le quedan viendo, en el momento en que la lleva a ser 0, pues toda esta parte, bueno, toda esta parte se anula y simplemente nos queda el x al cuadrado. O sea, aquí nos quedaría x al cuadrado. Y tomen en cuenta que las x, ahora sí, estamos considerándolas desde 0 hasta 3. Ok, una vez que ya tenemos esto, que ya sabemos que es una función cuadrática, pues vamos a recordar cómo sería su grafiquita. Entonces, la gráfica de esta función cuadrática, pues bueno, creo que no hay problema si ustedes observan o recuerdan, pues una parábola y pues bueno, nada más sería de estas características, en donde estamos tomando las x únicamente desde 0 hasta 3. Sabemos que la función que es la parábola siempre va para arriba, y entonces significa eso que la f o esta función, aquí está el mínimo, aquí está el mínimo, y acá está el máximo, máximo de la función h. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que queremos decir, o la forma en como lo vamos a escribir nosotros, es la siguiente. La vamos a poner aquí a la derecha. Entonces decimos, ok, el máximo de la función h1 es 9, es el valor más alto, y el mínimo de la función h1, pues es 0. ¿De acuerdo? Esta parte la vamos a ocupar un poco más adelante, entonces vamos a ponerla en el mismo color. Ok, ya quedó parametrizada esta primera parte. Ahora vamos a continuar con esta de aquí. Entonces voy a hacer una pequeña división y vamos a hacer lo mismo. Entonces para la parte que está en morado, otra vez los puntos tienen la forma. Los puntos son, y vamos a subir un poco, todos los puntos que están acá, todos los puntos que pertenecen a esta parte de la frontera, su primera coordenada siempre es 3 y la segunda coordenada es la y. En donde esta y, pues, está entre 0 y el máximo valor que alcanza es 2, porque vamos desde aquí hasta acá.
Entonces, imitando un poco lo que hicimos hace un momento, los puntos son de la forma 3, y. Y entonces tenemos lo siguiente. Vamos a definir una segunda función h2, que depende, si quieren, de la y, no importa, en donde tengamos que evaluar la función en los puntos de la forma 3, y. Es decir, vamos a cambiar las x por 3 y las y dejarlas como y en esta parte. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar la siguiente expresión. ¿Sale? Me lo voy a saltar esta parte y nos quedaría 9 menos 4 veces y. Vamos a dibujar esta función y tomen en cuenta que la y nada más se mueve desde 0 hasta 2, porque esa parte es importante para poder dibujarla. Entonces, voy a poner aquí un pequeño plano cartesiano. Vamos a poner que aquí está el 0, que aquí está la y, perdón, el 1, acá está el 2. Este es el eje que tiene la variable y aquí vamos a dibujar la función h2 de y. Si ustedes notan esta parte, se podrán dar cuenta que esto es una recta. Es una recta que si, por ejemplo, nosotros sustituimos la y por 0, pues la y por 0 nos va a quedar en la parte de hasta arriba un 9. Y si nosotros sustituimos la y por 2, en esta expresión nos va a quedar un 1. Y entonces, como ya habíamos quedado que eso era una recta, realmente lo que está quedando es algo así. ¿De acuerdo? Tenemos esta funcioncita. Eso que acabamos de hacer, aquí no lo puse, pero lo pongo, perdón. Esto es la función h1 de x. Esto de acá sería la función h2 de x. Y entonces estamos buscando los valores más altos que alcanza esta función dentro de este rango nada más. Porque nada más habíamos quedado que la y estaba entre 0 y 2. Y entonces si ustedes observan, esta función lo más pequeño que alcanza es esto y lo más alto que alcanza es esto. Con esto estamos diciendo, en otras palabras, es que el máximo de la función h2 pues es 9 y el valor mínimo de la función h2 pues es 1. ¿De acuerdo? Aquí habíamos quedado que esta altura era igual a 1. Entonces, esa parte también la voy a guardar porque es parte del segundo paso. ¿Vale? Y ya tenemos 2. Ahora vamos con la parte de arriba. Vamos con esta parte que está aquí. Entonces, ok. Vamos a recordar cómo se caracterizaban. Estos puntos de acá, por ejemplo, si ustedes lo notan, la primera coordenada que es la X puede moverse entre 0 y 3. Sin embargo, como nosotros estamos a esta cierta altura, significa que la segunda coordenada siempre es constante. Y si ustedes no me dejaran mentir, todos esos puntos tienen coordenadas, 2, bueno, segunda altura, segunda coordenada en 2. Las X, otra vez decimos, aquí se mueven desde 0 hasta 3. Y vamos a repetir los pasos. Entonces, ok, vamos a escribirlo. Y aquí vamos a decir que para la parte que está en rosita, los puntos son de la forma x, 2. Y entonces eso me dice que vamos a poder definir una tercera función que dependa solo de la x, en la cual, pues bueno, va a ser la función original evaluada en estos puntos de los x, 2. Al hacer las operaciones, donde sustituyendo la y por 2 y dejando las x como tal, ustedes ya podrán verificar que esto nos va a quedar x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Sale? No creo que sorprenda a nadie que esta parte nos haya quedado otra vez. Si yo les dijera que esta parte es una parábola. Vamos a tratar de dar su grafiquita. Antes de hacerlo, y para que sea más sencillo, ustedes observen que H3 también se puede escribir de la siguiente forma. Esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto que nosotros podemos escribir como x menos 2 al cuadrado, una factorización sencilla como las que se hacían en secundaria. ¿De acuerdo? Y ahora sí vamos a poder dibujar nuestra función. Entonces dijimos, estamos de 0 a 2. Aquí voy a poner el 1, aquí voy a poner el 2. Este es nuestro eje X y aquí estamos tratando de dibujar H3 de X. Esta parábola, pues bueno, me va a decir como más o menos bastante sencillo cómo poder graficarla. El hecho de que esté el menos 2 acá significa que la parábola tiene su centro en, perdón, las X no van de 0 a 2, van de 0 a 3, ¿verdad? Aquí no lo puse. Las X van desde 0 hasta 3.
Disculpen. Ok, ok, ya. Sí, es un proceso un poco largo, pero bueno, creo que no es tan complicado, me parece a mí. Entonces, a ver, les decía, estamos tratando de dibujar esta función que es una parábola. En esta parábola, el punto más bajo, que es el vértice, se alcanzaría en 2,0, ¿sale? Por geometría analítica. Y entonces significa que cuando la x vale 2, pues ahí está es 0. Cuando la x vale 0, entonces alcanzamos una altura de 4. Y cuando la x vale 3, alcanzamos una altura de 1. Y entonces más o menos lo que estaría quedando es una parábola como de este estilo. Bueno, aquí más o menos. Vamos a tratar de hacerlo una vez más. Uno quedó muy feo. Déjenme hacerlo mejor a pulso. Ok, quedó ahí una parábola. Si se dan cuenta, está quedando una función de los reales a los reales, como las que estaban al inicio. Si la gráfica no es tan sencilla de poder hacer sus máximos y mínimos, lo que habría que hacer es justamente esta técnica, porque ya tenemos jugando con funciones de RNR. Aquí yo estoy haciendo la figurita, nada más para que sea un poco más sencillo y no tengamos que hacer los 3 pasos, pero posiblemente en algunos de los que ustedes van a tener que hacer, pues sí será necesario. Entonces, observando la gráfica que tenemos aquí, pues nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el valor más alto es este. Este es el valor máximo de la función. Y esta parte es el valor mínimo de la función. Y entonces significa que el valor máximo de la función en donde estamos parametrizando en la parte de arriba, o sea, de la función h3, el máximo es 4 y el mínimo de la función h3 pues es 0. Esta parte la vamos a ocupar un poquito más adelante. Entonces déjenme ponerla. No está el mismo color, lo voy a poner en este color. Disculparán ustedes. Bueno, ok, ya estamos a casi un paso de terminar este ejercicio. Estamos a muy poquito de terminar. Ahora sí vámonos con lo que nos falta. Nos falta parametrizar esta parte. Es básicamente lo mismo de hace un momento, entonces nada más voy a irme con lo que decíamos hace un momento también. Que decíamos, ok, todos esos puntos que están sobre esta línea, cada uno de las primeras coordenadas es 0, y la segunda coordenada que es la y, pues bueno, esta y puede variar y puede ir desde 0 hasta 2. Puede ir desde la parte de aquí hasta esta parte. Entonces vamos a repetir lo que hemos hecho ya 3 veces. Y decimos, para la parte que nosotros pusimos en color naranja, los puntos son de la forma, habíamos quedado 0, y. Las x valen 0, las y valen y no olvidar que la y se mueve desde 0 hasta 2. Y entonces, esto me va a permitir definir una cuarta función que sería la f aplicada a los puntos de la forma 0, y. Ustedes ya no me dejarán mentir y harían un poquito, y ya les tocaría hacer un poquito de cuentitas. Cuando ya sustituyen las x por 0 y las y por y, les va a quedar 2y. O sea, es decir, les va a quedar que la función cuarta que parametriza, aquí no sé por qué le puse x, disculpen. La cuarta función, otra vez aquí le puse x, que depende de la variable y, pues es justamente 2y. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar su grafiquita. Ya observando la regla de correspondencia, ustedes ya están acostumbrados a este tipo de grafiquitas y creo que no les sorprendería si les digo que esto es básicamente una recta. Entonces aquí está la y, el eje de la variable y. Aquí vamos a tratar de dibujar la gráfica de la función h4. Y entonces es una función lineal, es una línea pues. Cuando la y vale 0, la h de 4 vale 0. Cuando la y vale 2, la h de 4 vale 4. ¿De acuerdo? A esta altura. Y entonces ya tenemos ahí conformada nuestra grafiquita. Es una línea común y corriente. Y entonces aquí pueden notar ustedes, pues que para esta parte esto es el máximo que alcanza la función. Esto es lo más alto que alcanza la función. Es el máximo de la función. Y aquí está el mínimo. O sea, no hay altura. El mínimo es 0. Entonces ya podemos decir, al igual que hemos hecho antes, que el máximo de la función h4 y el mínimo de la función h4 pues corresponden a los valores 4 y 0 respectivamente. ¿Vale? Entonces ya estamos a casi nada de acabar. Ya hicimos la parte más pesada. ¿Vale? Ok, aquí no lo puse, déjenme ponerlo. Esta parte es el máximo.
de H2. Esta parte de aquí es el mínimo de H2. La parte de acá, esto es el máximo de H1. Y aquí está el mínimo de H1. Ok, ya tenemos básicamente todo. Lo único que nos falta por hacer ya es el tercer paso para poder encontrar el valor máximo y mínimo de la función. Y entonces, recordemos, hay que recordar que el 1,1 es un punto crítico, el único punto crítico. Ya tenemos los demás valores en toda la frontera, el único punto crítico. Y ya para este tercer paso y último, lo único que nos falta por hacer es sustituir esta función, la f original, en este punto. Entonces, significa que habría que sustituir la f, donde las x valen 1 y las y valen 1. Nada más para no dejar, recuerden que la f estaba dada acá, en esta parte, que es x cuadrada menos 2xy más 2y. Entonces es x cuadrada, perdón, 1 al cuadrado, más 2 veces xy, y luego era más o era menos. Perdón, era menos y luego más. Aquí era menos, aquí era más 2y. Haciendo cuentitas, pues bueno, esto quedará 1 menos 2 más 2, que queda 1. Entonces ya tenemos todos los posibles valores. Este valor último que acabamos de encontrar lo voy a poner en color azulito. Y lo único que hay que hacer es observar todos los datos que ya habíamos tenido. Me alejo para que vean todo. En esta primera parte el valor máximo fue 9 y el más pequeño fue 0. El valor más alto fue 9 y el más pequeño 1. Y lo mismo acá tenemos los otros 4. Ya para poder encontrar y poder decir cuál es el máximo y el valor mínimo de la función en este conjunto que era el rectangulito, pues simplemente voy a buscar el máximo y el mínimo de esos valores. Y entonces ya una vez viendo esto, y ustedes ya se podrán dar cuenta, ya podemos decir y concluir nuestro ejercicio. Y decimos, por tanto, la f de x, y, bueno, por tanto, perdón, no sé si está ahí. Por tanto, f de x, y es menor o igual que 9 y mayor o igual que 0, que era el más pequeño, para todo punto x, y que nosotros elijamos dentro de nuestro cuadradito, que era el 0,3 cruz 0,2. Y nada más por si se lo están preguntando, y eso se los voy a dejar mejor de tarea moral, para que ustedes respondan. La pregunta es, en este ejemplo, ¿quién fue o quién es? ¿Quién puede ser, mejor dicho? ¿Quién puede ser el x1 y el x2 que anunciábamos en el teorema? El x1 y x2 del teorema. Es decir, la pregunta es, ¿quiénes son los puntos? ¿Quién es el x1? Tal que hace que la función evaluada... Ay, perdón, aquí lo voy a poner una barrita. ¿Quién es el punto dentro del rectangulito donde la función vale 0? ¿Y quién es el punto x2 dentro del rectangulito en donde la función alcanza el 9? ¿Sale? O sea, aquí ya tenemos justamente, o sea, nada más hay que fijarse, pues mira, aquí se alcanzó el 9 y aquí se alcanzó el 9, pero fue bajo una función. Ustedes tendrán que decidir, bueno, tienen que encontrar qué punto sobre este rectángulo es donde se alcanzó el máximo y el mínimo. Si ustedes se dan cuenta, el máximo y el mínimo se alcanzaron en la frontera. El punto crítico nos quedó 1. O sea, el x1 y el x2 deben de estar sobre esta parte, deben de estar sobre la frontera. Pero la pregunta, ¿quiénes son ellos? ¿Sale? Aquí nada más lo único que hicimos fue encargarnos de encontrar el valor máximo y el valor mínimo. Y si se alcanza, lo único que les tocará a ustedes hacer es justamente decirme, eso lo pueden encontrar en esto que acabamos de hacer, ¿eh? No hay que hacer ninguna cuentita como tal. Es una tarea moral en la cual ustedes me tienen que decir quiénes estos puntos. Y esta tarea moral se las voy a contar por, yo creo que 3 décimas. Tarea moral es algo muy sencillo, realmente les estoy regalando puntos. ¿Sale? Entonces, para que tengan ahí su más puntos por trabajar. Este video ya se hizo muy, muy extenso, entonces no sé si me vaya a dar tiempo de hacer el siguiente. O, pues bueno, yo creo que sí, al menos empezarlo y para que ustedes lo terminen. Entonces, vamos con el ejemplo 2.
¿Sale? Lo voy a empezar, no garantizo terminarlo porque como se darán cuenta sí son un proceso un poco largo, pero yo creo que ustedes no tendrían problema en terminarlo. Voy a empezarlo yo, pero bueno, más tarde bla, bla, bla y vayamos directamente con el segundo ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a tomar, bueno, vamos a hallar, mejor dicho. Vamos a hallar los valores máximos y mínimos. Máximos y mínimos de la función f de x, y igual a e a la x por y en el conjunto siguiente. En el conjunto de puntos x, y, en donde el x al cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 1. Vale, entonces vamos directo, rápido con la solución. Bueno, no sé si nos dio tiempo de hacerlo todo, pero al menos empezarlo sí. Entonces, ok, ya tenemos nuestra función, ya sabemos lo que hay que hacer, encontrar los puntos críticos, pero primero voy a dibujar así rapidísimo quién es este conjunto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el conjunto de puntos donde x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, eso es una circunferencia. O sea, realmente vamos a trabajar en un compacto que en realidad es un círculo. Este círculo tiene radio 1, ¿no? Creo que esa parte no debería de sorprender a nadie. Geometría analítica básica. ¿Sale? Tenemos nuestro plano cartesiano. Este es el eje X, por supuesto. Este es el eje Y. Decíamos que esto tiene radio 1. ¿De acuerdo? Y este es nuestro conjunto compacto de la definición. Entonces, es un conjunto que es cerrado, que es acotado, por supuesto, y por lo tanto es compacto. Y entonces lo mismo de ese momento. Tenemos que encontrar dos puntos aquí, al menos dos, en donde la función aquí alcance el más alto valor y otro punto donde la función alcance el más pequeño de los valores. Entonces, ok, vamos con los pasos, los que son relativamente sencillos. Primero calculemos la parcial de la función f con respecto de la x. Entonces tendríamos que derivar una exponencial que nosotros sabemos es pues, la derivada de la exponencial coincide con la exponencial. Después, por regla de la cadena, habría que derivar esto con respecto de la x. Entonces, derivar eso con respecto de la x nos quedaría simplemente y. Es decir, nos quedaría la derivada parcial, nos quedaría e elevado a este producto. Y entonces habría que averiguar para qué valores e a la x por y nos queda 0. Dado que la función exponencial nunca es 0, pues el único punto, el único posible valor donde está toda esta expresión, toda esta ecuación nos quede 0, pues es que la y sea igual a 0. Repito, la exponencial a cualquier cosa nunca es 0. ¿Vale? Entonces, son propiedades que se ven en cálculo 2, me parece. O desde antes, desde prepa. Ok, la segunda parte que también tenemos que calcular es que la parcial de f con respecto de la y, que es, pues bueno, otra vez la derivada de la exponencial es la exponencial, y ahí está involucrada la variable, por supuesto, y como estamos ocupando aquí una regla de la cadena, porque al final aquí hay algo más que la y, pues significa que tenemos que derivar con respecto de y, que nos quedaría simplemente la x. Entonces esto quedaría pues x, bueno, x multiplicado por e a la x por y. E imitando un poco lo que hicimos hace un momento, ¿sale? Con los mismos razonamientos tendríamos que la coordenada en x pues tiene que ser 0. La primera parte nos decía que la x vale, que la y vale 0 y ahora encontramos que la x vale 0. Con eso podemos decir, por tanto, que el único punto crítico de la función crítico de la f de x, y es el punto con coordenadas 0, 0. Ya tenemos la primera parte. La segunda parte, que en el ejercicio anterior fue muy pesada, no siempre va a ser así. No todas las partes, la segunda parte de la parametrización es la más pesada. ¿Sale? A veces aquí sí, pues bueno, tuvimos que hacer muchas porque eran 4, pero posiblemente ustedes encuentren una parametrización que sea más sencilla y les dé menos necesidad de hacer tantas operaciones. Ok. En el caso de los círculos, hay una parametrización que es muy común y es muy bonita porque aparte nos da simplemente la parametrización del círculo directo, que es con coordenadas polares. Cuando ustedes quieran parametrizar un círculo, lo que generalmente se hace es observar o poder poner ese círculo en términos de su ángulo. Si ustedes toman aquí, por ejemplo, bueno, no se alcanza a ver muy bien, déjenme cambiarle de color. Si ustedes toman un ángulo cualquiera, entonces todo punto que esté sobre el círculo, que en este caso, pues bueno,
sobre nuestra frontera, nuestro conjunto, que es básicamente esta circunferencia. Cada punto de aquí se caracteriza por sus dos coordenadas con respecto a este ángulo. En este caso sería coseno de teta y la segunda coordenada sería seno de teta. En caso de que ustedes necesiten una parametrización de un círculo que no necesariamente su radio es de 1, lo único que hay que hacer es aquí y acá multiplicar por el radio del círculo que están parametrizando. De una manera similar también se pueden parametrizar elipses. Ya esta es otra historia, pero bueno, eso, en este caso lo que nos compete es el círculo. Entonces, repito, en caso de que ustedes necesiten un círculo más grande o más pequeño, nada más hay que multiplicar por el radio de la función, por el radio del círculo. Y de ahí seguir. Y entonces, vamos a hacer eso. Vamos a continuar con esa parametrización. Y entonces decimos, para el círculo, que lo voy a poner de color, de este mismo color. Perdón. Para el círculo, que ya le puse de color así moradito. Okay. Para esta parte, los puntos son de la siguiente forma. Los puntos son de la forma coseno de teta, seno de teta, y como nosotros necesitamos de todo el círculo, pues hay que pedirle que la teta dé toda la vuelta. Entonces hay que pedirle que vaya desde 0 hasta 2pi. ¿De acuerdo? Si yo quisiera media vuelta, pues nada más sería de 0 hasta pi. Si yo quisiera un cuarto de vuelta, sería de 0 a pi medias. Ya depende de lo que ustedes necesiten. Es el intervalo que hay que tomar. Aquí como yo quiero toda la vuelta, por eso es que tomo de 0 hasta 2pi. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí vamos a definir una función h. Si se dan cuenta, con esta parte ya tenemos toda la circunferencia. No hay que dividirla por más partes, así como lo hicimos en el primer ejemplo. Nada más con una es suficiente, en este ejemplo. Entonces vamos a poner que h de teta, porque así se llamó la variable, pues que sea, bueno, va a ser, mejor dicho, la función evaluada en coseno de teta y seno de teta. ¿Eso qué significa? Que es la exponencial, en donde la parte de arriba hay que multiplicar las dos variables, es decir, hay que multiplicar este por este. Entonces nos quedaría coseno de teta multiplicado por el seno de teta. ¿De acuerdo? Y entonces ahí ya nos quedó una función que si bien no es muy, no es como tan sencilla de graficar, en este tipo de funciones lo que habría que hacer es, bueno, lo mismo que se hace en este tipo de escenarios. Tenemos una función real, una función que solamente tiene una variable que estamos llamando teta, y nuestra h es justamente la que acabamos de definir. Y lo que hay que hacer es todos estos pasos que aquí describimos, pero ahora para esta función. ¿De acuerdo? Hay que encontrar los puntos críticos, después evaluar en los extremos. No voy a hacerlo todo, nada más les voy a ayudar a encontrar los puntos críticos y ustedes se encargarán de lo demás. Entonces, no hay que olvidar, repito, que la teta va entre 0 y 2pi. Entonces, para poder encontrar los máximos y mínimos de esta función, aquí le voy a poner 2.1. No, círculo así también. El primer paso es calcular la derivada de esta función. Entonces, la derivada de esta función, pues nos quedaría simplemente, pues la derivada de la exponencial es la exponencial y hay que multiplicar por la derivada de lo que está aquí. Entonces, la derivada de eso nos va a quedar, me parece que queda, bueno, la derivada de coseno es menos seno de teta por el seno de teta, más el coseno ahora queda inmóvil. Estoy haciendo una regla del producto y la derivada de coseno es, de seno, perdón, es coseno. Y entonces ahí quedó. Eso significa que aquí quedaría, bueno, ay, perdón, aquí quedaría, la de todavía, ¿no? Bueno, déjenme quitarla. Entonces en el paréntesis quedaría coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta multiplicado por la exponencial elevada al coseno de teta por el seno de teta. Nosotros queremos hallar los puntos críticos, queremos hallar en donde la derivada nos queda igual a 0. Pero si ustedes observan, dado que la derivada nos quedó esto y está multiplicándose por una exponencial, que si bien sabemos nunca es 0, entonces para que la derivada quede 0 debe suceder que el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta sea igual a 0. Esto nos dice que el coseno cuadrado de teta tiene que ser igual al seno al cuadrado de la teta. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ocupar esto o bien podemos ocupar, déjenme ver si hay una identidad que sea más... mejor eso. Voy a ocupar aquí una identidad porque me parece más sencilla en lugar de estar peleándonos con
con ahí las raíces y cosas demás, hay una identidad que nos dice que justamente es esta. Esta identidad establece lo siguiente. Establece que el coseno de teta menos el seno de teta en realidad es, bueno, lo voy a poner abajo. En realidad, esto equivale, es lo mismo, es una identidad trigonométrica, equivale a tener el coseno de 2 teta, que queda igual a 0. Y entonces, para que el coseno nos quede igual a 0, o sea, para que el coseno de un ángulo quede 0, entonces significa que 2 veces teta debe ser un múltiplo de pi medios. Debe ser pi medios más k veces pi. Es decir, voy a regresarme a la figurita. Para que el coseno valga 0, o el ángulo tiene que ser pi medios, o el ángulo tiene que ser 3 pi medios, o ir oscilando, ¿no? Entonces, como nada más estoy dando una vuelta, entonces los únicos puntos en donde dentro de este rango cumplen esto, ¿sale? O sea, esto pasa siempre cuando acá están los naturales, en los enteros. ¿De acuerdo? Pero como teta solamente está entre 2pi y 0, o sea, lo único que me interesa es eso, entonces significa que aquí tenemos 2 puntos críticos. Esta función tiene 2 puntos críticos. Entonces, teta igual a pi medios y teta igual a 3 pi medios son los puntos críticos. Puntos críticos de la función h. Hasta aquí le voy a dejar yo, ya les tocará a ustedes terminar. Nada más les digo cómo terminar para que puedan concluir el ejercicio adecuadamente. Entonces voy a regresarme a esta primera parte que les platicaba al inicio del video. Ya encontramos los puntos críticos. Después vamos a evaluar, bueno, ustedes van a evaluar los puntos críticos en la función h, en la que definimos en estos momentos, y también van a evaluar en los extremos. Van a evaluar cuando teta vale 0 y van a evaluar cuando teta vale 2pi. Una vez que tengan todas las evaluaciones, que en este caso son 4 evaluaciones, las 2 evaluaciones con los 2 puntos críticos que encontramos y las 2 evaluaciones cuando la teta vale 0 y cuando la teta vale 2pi. Perdón, cuando la teta vale 3 pi medios. Entonces, dependiendo de esos 4 valores, ustedes van a comparar el más alto y el más pequeño. Y entonces, el más alto será el mínimo, el más pequeño será el máximo de la función. Y ya con eso terminarían ese ejercicio. Entonces, aquellos que lo terminen, les voy a dar otras 2 décimos. No creo que tal vez me exagere aquí. Acá les voy a dar 2. Ay, bueno, ya no va a quedar. Acá les voy a dar 2, mejor, en lugar de 3. Y en el de abajo les voy a dar 3, porque es un poquito más de talachita. Entonces, aquí les voy a dar 2 décimas. En la exposición, en el examen, donde quieran. Y acá, por terminar el ejercicio, y hay que terminar el ejercicio. Terminar el ejercicio. Ya les dije cómo, entonces ahí depende de aquellos que si ven el video o no los vean. Les va a corresponder a 0.3 décimas en la exposición o tarea o en el examen, en donde ustedes quieran. Y entonces aquí le vamos a parar con esta parte. Ya el video se hizo muy, muy largo, perdón, pero no le quise cortar porque, pues bueno, ustedes tienen la oportunidad de pausar el video. Entonces, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.